Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un cáncer bastante silencioso y que en su tratamiento no incluye ni la radioterapia ni la quimioterapia, solamente la operación. Es el cáncer de riñón. Estamos aquí con la doctora Rocío Zavala, uróloga de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Como tú dices, es importante tocar el tópico de cáncer renal, ya que es un cáncer que con mayor frecuencia lo estamos diagnosticando, gracias a que ahora contamos con nuevos medios como son la ecografía, la tomografía, y muchas veces un paciente va sin ningún síntoma por otro chequeo de rutina y se encuentra que tiene un tumor en el riñón. Tenemos un caso precisamente, hemos hecho una nota para conocer un poco más sobre el cáncer de riñón y qué pasa con las personas que son detectadas. Vamos a verlo. Es uno de los tipos de cáncer más frecuente de las vías urinarias y el más mortal. Es el cáncer al riñón, que se cobra la vida de miles de pacientes en el mundo. En Estados Unidos más o menos hay alrededor de 30.000 muertes por cáncer de riñón al año. Pero sí hay que estar pendientes si es que ocurre algún tipo de lesión, algún estudio en el riñón, ¿no? Así fue como don Jorge descubrió que padecía este cáncer que se formaba en su cuerpo de forma silenciosa. Una ecografía donde me detectan un pequeño bulto de aproximadamente 4 centímetros. Yo me sentía bien, o sea, no tenía ningún problema y dentro de todos los exámenes que me tomaron, pues salió eso. Un bulto que pese a su tamaño no le generó síntomas de alerta, pero existe un reducido grupo que sí lo presenta. 10% de los pacientes presentan los síntomas clásicos: sangrado con la orina, masa o tumoración, una masa a nivel del lado, depende del lado donde está el tumor, y dolor, por apenas un 10%. El otro 90% están asintomáticos. Pero si es diagnosticada a tiempo, puede salvarle la vida, como ocurrió con don Jorge. Él fue operado con éxito. El doctor siempre me tranquilizaba, me decía que es una operación que no requiere mucho tiempo, que la recuperación es casi rápida, porque a los 2 días nomás ya estaba afuera otra vez. Si el tumor es pequeño, se puede hacer una cirugía, que es básicamente el pilar del tratamiento, y extirpar esa pequeña lesión. Existen factores de riesgo para este cáncer y uno de ellos es lo que llevamos a nuestro organismo. Las personas que consumen cigarrillo tienen algo más de riesgo comparado con una persona que no consume cigarrillo de producir cáncer de riñón. Don Jorge ahora lleva una vida saludable y recomienda realizarse chequeos anuales como prevención de esta y otras enfermedades. O sea, estos chequeos anuales, le preguntaba, doctora, tienen que ser realmente muy específicos, ¿no? Es cierto, Porque totalmente. ¿cómo vas a hacerte una radiografía o pides que te tomen unas placas por los riñones? Es dentro difícil, ¿no? Bueno, es interesante tu pregunta y es importante que el público sepa que cuando uno va a hacer un chequeo de rutina, uno de los exámenes que nos piden de importancia es el examen de orina. Entonces, en el examen de orina el médico evalúa si hay sangrado en la orina. No necesariamente el sangrado tiene que verse, ¿no? Que el paciente tiene que ver su sangre, porque ya eso es un sangrado macroscópico. Nosotros evaluamos el número de células sanguíneas dentro de un examen de orina, que es un sangrado microscópico, y ahí ya nos pone la alerta de pensar en un probable cáncer, no solo de riñón, sino de toda la vía urinaria, puede ser también de vejiga, de próstata. Entonces, ese es un examen importante. Lo otro es siempre uno debe hacer un chequeo de si uno tiene realmente 2 riñones, y esto es fácil totalmente, haciendo una ecografía renal. Uno puede evaluar los riñones y en qué condiciones están, porque mucha gente ni siquiera se entera que está viviendo con un riñón, porque con un riñón que uno nace con un riñón, sí, y puede vivir perfectamente y no se da cuenta. Es así, es así. Así, y no hay ningún síntoma. Y no hay ningún síntoma. En el cáncer renal no hay manera de ni siquiera palpar la tumoración cuando está muy pequeña, porque se encuentra localizada en retroperitoneo, que es una zona de difícil acceso, ¿no? Solamente por dolores, supongo en la parte baja de la espalda, claro. Ahí podríamos hablar, me imagino, de algún tipo de problema en los riñones. Uno de los síntomas que puede también presentarse es dolor y ya una masa palpable, pero cuando ya el estadio está avanzado, ¿no? O sea que el cáncer duele y aumenta en tamaño ya cuando está avanzado, pero lo importante es prevenir cuando está pequeño, ¿no? Y poder darle tratamiento adecuado. Vamos con algunas preguntas del público.
la persona con insuficiencia renal podría tener cáncer al riñón? Efectivamente, se han hecho algunos estudios que personas que se encuentran en diálisis pueden presentar mayor predisposición a tener un cáncer renal. Sin embargo, todavía esto no es concluyente. Es importante el factor hereditario, ¿no? Cuando un paciente tiene familiares que tengan un cáncer, es mayor su predisposición. También hay enfermedades genéticas, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad que de por sí desarrolla tumores, y estos pacientes son más propensos a tener cáncer renal. No necesariamente todos los que están en diálisis van a terminar en un cáncer del riñón, ¿cierto? Para la tranquilidad de los que nos están viendo. Vamos con otra consulta. ¿Un fumador ocasional podría adquirir el cáncer al riñón? Ocasional, dice ahí nuestro televidente, pero yo le veo ahí cara de fumador, ¿eh? Sí. ¿No? No, adoptan un tipo de fisonomía, no sé, tiene cara de fumador nomás. Pero ¿qué dice la doctora? Lo que pasa es que a veces el paciente trata de el consumo de tabaco disimular diciendo que es ocasional. Solo los fines de semana, cuando sale a una reunión. En general el consumo de tabaco sí está relacionado a la frecuencia de cáncer renal. Para esto es la cantidad de años que consume y la frecuencia, ¿no? ¿Cuántos consume al día? Porque ¿qué pasa con las sustancias que tiene el cigarro? Porque las sustancias son cancerígenas y lo que hace es despertar un crecimiento desordenado de las células. O sea, las células normalmente deben sufrir un proceso de crecimiento y muerte programada. Es que está programada tu célula para morir. Y luego nace otra, igualmente se programa y muere. Cuando ya no hay un desorden afectado por ciertos cancerígenos, lo que sucede con la célula es que ya no muere y crece desordenadamente, y esto es lo que ocasiona los tumores, ¿no? Y el cigarro es... El cigarro es no solo el cáncer renal, vejiga, pulmón, etcétera. Sí. Muy bien, muchas gracias, doctora, por toda la información. Ya saben que para ver nuevos temas recibimos sus propuestas a través del correo electrónico sanamente@americatv.com.pe y en las redes sociales con el hashtag Sanamente.